rumor es un tipo de información sobre un asunto o suceso que no se puede verificar con facilidad y que se propaga por líneas poco ortodoxas. A medida de que el rumor se transmite, pasa a través de individuos que según sus deseos y simpatías retienen o desechan detalles de la información recibida, concretando una idea, lo que no significa que sea real. Los rumores pueden ser de diferente carácter, pero cuando ellos destruyen a una persona o su reputación, son conocidos como chismes. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Lamentablemente, si hablamos en este canal de comunicaciones y virtudes sociales, no podemos dejar de mencionar al más grande de sus antagonistas, el chisme. Los chismes son información deformada, con muy poca base y escasos argumentos. Frecuentemente se emiten juicios en contra de otras personas con toda candidez. Por simples sospechas o por comentarios intolerantes de personas amargadas con inteligencias obtusas, nos engañamos a nosotros mismos, provocando muchas veces comentarios desafortunados. Pero el chisme es ignorante y el chismoso también. No siente compromiso con las personas u organizaciones que critica. Además, el chismoso piensa que si no inició la rutina devastadora, no tiene responsabilidad alguna. No se atreve a pensar que es cómplice de la destrucción y el acoso a otras personas. El chisme se utiliza arteramente en nuestra sociedad para dañar y destruir. Busca la obtención de beneficios tangibles o intangibles, retando el alma y el intelecto. El chisme es tan peligroso y antiguo que los libros sagrados de las principales religiones lo aluden y condenan. Pero como decía Cicerón, nada se expande tan rápido como la calumnia, nada se lanza con más facilidad, nada se acoge con más presteza ni se difunde más ampliamente. El análisis sobre la negatividad del chisme parece anticuado, pero no lo es. La presentación actual que se hace del chisme con envoltura de regalo confunde a nuestros jóvenes, a quienes les ha tocado iniciar sus vidas en una sociedad donde prima la falta de valores éticos y morales. Para beneficio de algunos pocos, los límites entre noticia, hechos, rumores, chismes y opinión se desvanecen. Son tiempos en los que vemos a líderes de nuestras organizaciones políticas, cívicas, religiosas o sociales envueltos en chismes por competencias, por enemistad, oposición, antagonismo, pugna o envidia. Los rumores y el chisme no tienen nada que ver con comentarios informativos que podemos comunicar o recibir sobre nuestros familiares o amigos. El chisme, por ejemplo, conlleva maldad, morbo, destrucción en su transmisión. Aunque muchos medios nos quieran confundir y presentar estos comentarios como del mismo paquete, no lo son. El chisme, por donde quiera que se mire, es indigno. No es lo mismo intercambiar en una conversación trivial información de la cultura pop que hablar de las miserias íntimas de sus actores. Curiosamente, un chismoso siempre se ufana de tener la primicia, de poseer información confiable, inclusive se reviste de dignidad, al mancillar el honor de las personas con sugerencias oscuras y ocultarse en una falsa discreción. ¿Por qué algunos miembros de la Estrella de Oriente sentimos la necesidad de aclarar la propaganda y el chisme que contra nuestra organización se levanta? Porque sentimos tener un compromiso con la verdad. Además, tenemos familiares que proteger,
para que el daño y las ofensas causados por la maledicencia, difíciles de reparar, no los alcance. Se pueden decir muchas cosas, pero los hechos saltan a la vista. Dice un antiguo proverbio: por sus obras los conoceréis. Por lo tanto, podemos deducir que el que daña la reputación de una persona u organización publicando cosas falsas que perjudican su buena fama y la de sus miembros, exponiéndolos al odio o desprestigio público, es un difamador. Si queremos capítulos prósperos, debemos apartarnos del indigno chisme, que solamente destruye. Por ninguna razón, la venerable matrona hace eco a los rumores o chismes. Lo más prudente es evitar escucharlos o nunca repetirlos. Recuerde, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Si habla de otra persona en su ausencia, hable bien o calle para siempre. Recuerde el proverbio hindú que dice: si hablas, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.